The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Pues como les decía, como fuente ovejuna, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿quién quemó la casa de El Calvo? Pues Villaconejos lo hizo, señor, ¿eh? Así ocurría con el crimen del comendador en la fuente ovejuna de Lope de Vega, que todo un pueblo, en este caso un pueblo madrileño, Villaconejos, intentó hacerse responsable, todos ellos, del incendio de la casa de un vecino peligroso realmente, llamado Javier Bernuy, alias El Calvo, el día de Nochevieja del 2006, por tanto pronto se cumplirían 10 años. Entre 200 y 400 personas incendiaron la casa de ese individuo y si no la incendiaron, jalearon el incendio de la casa. Pues bien, la justicia, a pesar del intento de todos de ir a una como fuente ovejuna, ha señalado a 10 de los vecinos. Manu Marlasca y Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos por reflejar lo que ocurrió en Villaconejos, en ese pequeño pueblo de Madrid, aquella tarde, una tarde-noche de furia, que era el fin de año del año 2006. Sí, la tarde de aquella Nochevieja, un grupo de vecinos del pueblo, más de 200 personas, y según dice la sentencia, sin que pueda determinarse su número exacto, acudieron a la casa de, digamos, el que era el enemigo público número 1 de Villaconejos, ¿no? Se llamaba Javier Bernuy, le llamaban El Calvo, y la casa estaba a las afueras del pueblo. Cuando llega la multitud allí, lo que hacen es romper la puerta de la valla de la entrada, pasar al patio, pasar al garaje, subirse al tejado y luego entrar en la casa. Los informes de la Guardia Civil recogen que la turba de vecinos de Villaconejos lo que hicieron fue lanzar petardos, palos, piedras, todo tipo de objetos, arrancaron tejas, cogieron cosas de las farolas, rompieron cristales y quemaron incluso los coches del garaje. También rociaron con gasolina al interior de la casa. Y mientras tanto, otros 3 vecinos colocaron sus coches, que fueron identificados por la Guardia Civil, 2 Peugeot y un Citroën ZX, en la entrada del camino rural que llevaba a esa finca, de manera que si intentaba llegar la Guardia Civil o los bomberos no pudieron pasar. Bien, vayan ustedes anotando, memorizando estos datos. En la casa en la que se estaba produciendo ese asalto, había personas. Estaba El Calvo, este individuo tan peligroso, y luego, lo que estarán preguntándose los oyentes, que igual han olvidado por completo el episodio de Villaconejos. ¿Por qué se produjo este estallido tan tremendo, tan salvaje de violencia? Bueno, en cuanto al Calvo, el Calvo no estaba allí la tarde de Nochevieja, ¿no? Le habían detenido el día anterior, la Guardia Civil le había detenido, se le había llevado al calabozo después de la última fechoría. Un joven del pueblo se le había tratado de enfrentar y el 30 de diciembre de 2006 el Calvo entró en el bar El Cachete con 12 amigos suyos en su busca. Los amigos de su misma... De su cuerda. De su cuerda. Imagínense. Bueno, luego irán descubriendo quién era el Calvo o quién es el Calvo. No encontraron a este chico, al chico que se había atrevido a desafiarle, pero destrozaron el bar y le dieron una enorme paliza al dueño. Y esa misma noche ya hay un grupo de vecinos que se va a buscar al Calvo a su casa, ¿no? Pero el Calvo sale con una escopeta y con su perro, según recordaba la teniente alcalde del pueblo, Margarita Velasco, del Partido Popular. Y delante de los vecinos coge el arma, mató a su animal y luego gritó: voy a hacer lo mismo con vosotros, después de matar a su propio perro, ¿eh? Los vecinos se echaron atrás, volvieron a sus casas, la Guardia Civil detuvo horas después al Calvo, pero empezaron a correr mensajes de teléfono entre todos los vecinos de Villaconejos, ¿no? Donde es un pueblo de unos 3.000 habitantes más o menos, al sur de Madrid. Y todos se citaban a las 4:30 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento para dirigirse a casa del Calvo. O sea que digamos que se colmó la paciencia de la gente del pueblo. Ese había sido, por tanto, el último incidente, no el único, el último incidente provocado por el Calvo. Pero cuando la turba de vecinos llega a su casa, insisto, allí había personas dentro, aunque no fuera él mismo.
Sí, estaba la pareja del calvo, la madre de sus hijos, Rosa Vilches, que además estaba entonces, en aquellos días, embarazada, entonces de 4 meses. También estaban en la casa en el momento del asalto los suegros, 2 ancianos y una tía de la mujer. Rosa lo que declaró a la Guardia Civil fue que vio el tumulto de gente asaltando su casa y que oyó cosas como: os vamos a matar, vais a morir como cucarachas y te voy a dar patadas para que eches al bastardo que tienes dentro. La pareja del calvo explicó también que en su casa entraron muchos hombres, que las mujeres se quedaron fuera y que ella personalmente vio entrar a un vecino conocido como el Mochuelo, que llegó a quemar con gasolina la colcha de su cama. Bueno, imagínense la escena, 200 personas, a lo mejor más incluso, rodeando y asaltando una casa. La casa de un delincuente peligroso, muy peligroso, pero una casa con una familia dentro, ¿no? ¿Cómo terminó aquello y qué pudo hacer la Guardia Civil? Porque retengamos lo que decíais antes, que intentaron bloquear los vecinos con los coches el camino rural que conducía hasta allí. Pues la Guardia Civil, y no es poco lo que hizo, porque salvó la vida de la mujer, de sus suegros y de su tía. O sea, de todos. De todos, sí. Cuando llegó la primera patrulla, según los informes de la propia Guardia Civil, la gente les empezó a insultar, a tirar piedras y otros objetos, les cerraron el paso, incluso algunos vecinos se lanzaban sobre el capó de los coches de la Guardia Civil. Empezaron a zarandearlos y no les dejaron llegar. Los vecinos llamaron a los guardias civiles, y aquí leemos textualmente los informes: hijos de puta, sinvergüenzas, ahora venís, tenemos que hacer vuestro trabajo. Los 4 guardias civiles no pudieron impedir la entrada de medio centenar de personas en la casa y tuvieron que ver, impotentes, cómo incendiaban un quad que el calvo tenía en el garaje, cómo quemaban después un ciclomotor, y entonces en ese momento un agente decide llevarse a los familiares por la parte de atrás de la casa, campo a través, en 2 coches para salvar sus vidas, ¿no? El agente conducía el coche del suegro del calvo y se los va guiando. Cuando se están yendo, el humo de la casa ya se eleva hacia el cielo, ¿eh? Todo está ardiendo y se oye el griterío y los festejos de los vecinos. Dentro de la casa mueren quemados un perro y un loro de la familia, y los coches que varios vecinos habían colocado en el camino van impidiendo que los bomberos lleguen hasta 30 minutos después de que arda la casa. Y el informe que ahí redacta la Guardia Civil es demoledor. Ellos evitaron, la Guardia Civil, un linchamiento y consiguen además identificar a algunos de esos vecinos. Sí, el atestado no tiene duda. Se habla de que allí había entre 400 o 500 personas de los 2 sexos, todos mayores de edad, también adolescentes, incluso niños menores que participaron, dicen, de una forma u otra en los disturbios. Los agentes logran identificar, poner nombre y apellido entre los asaltantes a 27 vecinos mayores de edad, que son los que finalmente son llevados ante la justicia. Entre esos 27 vecinos estaba, por ejemplo, el que entonces era el alcalde de Villaconejos por el Partido Socialista, Andrés López Benavente, y el marido de la concejal del Partido Popular, Margarita Velasco. Posiblemente todos pensaron en Villaconejos que la Guardia Civil y la Justicia no iban a actuar contra todo un pueblo, porque todos fueron a la casa del calvo, y con ese Fuente Ovejuna que intentaron tramar, pues creyeron que no les ocurriría nada, porque además había motivos. Ahora viene la segunda parte. Había muchos motivos para temer y para odiar al calvo. Era un delincuente. Sí, no solo un delincuente, sino que era un tipo que era casi el dueño del pueblo, ¿eh? Y hacía imposible la vida a mucha gente, ¿no? Hablar con vecinos de Villaconejos, todavía ahora, del calvo, revela el miedo que le tenían. Han pasado 10 años ya, ¿no? 10 años han pasado, sí. Se avisaban, por ejemplo, los vecinos de unos a otros de dónde estaba el calvo tomando copas para no encontrarse con él, ¿eh? Los niños se iban del parque cuando él llegaba para no verlo. Los ancianos dejaban la tertulia cuando le veían llegar. Por ejemplo, el calvo amenazaba a la gente, amagaba con atropellarlos, robaba en locales, destrozaba completamente otros, así durante más de un año seguido, ¿eh? Más de un año, lo digo para que vayamos situándonos en la psicología colectiva de ese grupo, ¿eh? Claro. Llevaba una pistola en el bolsillo con frecuencia y siempre pedía el dinero de la caja cuando entraban algunos negocios. ¿Cómo que pedía? ¿Que robaba, quieres decir? Lo exigía. Entraba a robar. A modo de un impuesto revolucionario. Sí, es un poco de una película, parece una película de vaqueros, ¿no? No Sí, queremos la verdad, frivolizar, sí, pero sí, parece una sí. película, parece un western. Sí. A veces acababa detenido, pero algunas personas retiraban por miedo la denuncia y en otras ocasiones eran solo faltas menores, con lo cual al cabo de unos días aparecía otra vez en su casa y aparecía en el pueblo al día siguiente ante la impotencia de todos. Claro, y era así de verdad, porque en Interview publicasteis, un poco después, meses después de ese incendio salvaje, una entrevista con él mismo, con el calvo. Sí, todo indica que la mayor parte de las cosas que se decían de él eran fieles a la verdad, a la realidad. En aquella entrevista que publicamos en el año 2007, Bernuy, que entonces tenía 33 años,
Decía que era conflictivo nada más, pero bueno, pues lo achacaba todo a sus problemas con las drogas. Decía que solo había tenido incidentes con gente del pueblo vinculada al tráfico de cocaína, y no era verdad, ni mucho menos. A mucha gente no tenía nada que ver con el tráfico de drogas, con los que habían tenido problemas. Claro. Y anunciaba, recién salido de prisión, que no perdonaba ni olvidaba y que volvería al pueblo. Eso sí, decía que confiaba en la justicia, ahora sí, para castigar a los culpables de incendiar y de arrasar su casa. Y la justicia ha acabado condenando, es verdad, a 10 de aquellos vecinos. ¿Por qué a esos 10 de Villaconejos y no a los demás? La Audiencia Provincial de Madrid ratificó en septiembre del año pasado todavía la sentencia de un juzgado de Getafe. Solo había pruebas, dijeron, para condenar a 10 vecinos de Villaconejos y les cayeron a cada uno entre 15 y 24 meses de cárcel. Ninguno tendrá que entrar en prisión. Ninguno. No. Bueno. Y eso sí, una multa importante, casi 433.000 euros que tendrán que pagar a la familia del Calvo. 433.000 euros es muchísimo dinero, entre 10 dices, ¿no? Sí, entre esos 10 condenados están los que dejaron sus coches taponando el camino para que no llegaran los bomberos y algunos de los que pudieron ser identificados por la Guardia Civil y por la mujer del Calvo. Bueno, esos vecinos, imagino que el momento en que lo hicieron creían que no hacían nada malo quemando la casa del Calvo, incluso con la familia dentro, ¿no? No, de hecho, uno de ellos, Gerardo Sánchez, es un hombre que ahora tiene 35 años, se lo contó hace poco a Vanessa Lozano, una reportera de Suceros, una joven reportera. Le dijo textualmente: veías al pueblo unido apedreando la casa del Calvo y sentías que eso era lo correcto. Claro. Guzmán Fernández, alias El Jaro, que es otro de los condenados, insiste en una excusa que suena un poco gastada. El que prendió el incendio no era de Villaconejos, es lo que dijo. Y otro de los que deben pagar, Sergio Castellanos, dice que solo se quedó gritando en la entrada de la finca. El alcalde no fue condenado, pero sí que condenaron a 3 jubilados del pueblo. Claro, imagínense, hay 3 jubilados que participaron en ese asalto a la casa en la que había, recordemos, otros 2 jubilados dentro, que eran los padres del delincuente. Los suegros. Eso dice la... los suegros, exacto. Eso dice la justicia. Gabriel Sánchez, por ejemplo, uno de los 10 de Villaconejos, es un hombre de 72 años. Y lo que él contó en el juicio es que él regresaba al pueblo a Villaconejos con su mujer, que habían estado visitando la tumba de su hijo en el cementerio y que fue entonces cuando vieron un humo negro en el cielo. Que se acercaron a la finca del Calvo con su coche y dice, lo que contó al juez, no le creyeron, fue que se quedaron ahí atrapados mientras todo ocurría, pero los jueces lo que creen es que dejó ahí el vehículo intencionadamente para que los bomberos no pasaran. Ya, o sea que Villaconejos no fue Fuenteovejuna. Bueno, los 10 de Villaconejos, que es como se han quedado los condenados. Los 10, pobres. Los 10 de Villaconejos. Bueno, pobres, entiéndeme. Digo pobres porque a lo mejor no es del todo justo han que paguen 10, eso es. que paguen 10 en lugar de pagar todos los demás. Es que eso es lo que dicen exactamente ellos. Claro. Dicen que les han cargado todo el mochuelo a ellos con algo que hizo todo el pueblo, ¿no? Lo cierto es que ellos han callado, no han delatado, no han derrotado a nadie, no han dado un solo nombre de otro vecino que participara en el ataque. Y uno de ellos, Guzmán, se arrepentía ahora porque si hubieran sido más los condenados, dice, al menos tocarían a menos dinero para pagar, ¿no? En vez de los 43.000 euros que tiene que pagar cada uno. Mucha gente les recomendó que no dijeran nada para no acusar a nadie más del pueblo y que todo quedaría en nada, que bueno, que la cosa se acabaría archivando, pero lo cierto es que no fue así, de momento tienen que pagar ese dinero. Y de hecho el ayuntamiento, incluso el propio ayuntamiento, comenzó pagándoles el abogado. Bueno, ahora son 10 personas, 10 solamente, que tienen que pagar una fortuna, porque entre 10 toca a 43.000 euros cada uno. Tienen que pagárselo a Calvo y su familia, y yo supongo que la mayoría no tiene ese dinero. Ni mucho menos, ¿eh? Uno era el frutero del pueblo, otro era panadero, otro tenía un pequeño negocio, una pequeña discoteca. Hemos dicho ya que otros condenados son jubilados. Uno de ellos, por ejemplo, cobra 1.050 euros de pensión, de los que vive su hija y sus 3 nietos. Hay otro condenado que ya había tenido problemas con la justicia por no pagar la pensión a su exmujer y tiene ya su nómina embargada por ese motivo. Otros 3 son jóvenes menos que mileuristas. Madre mía. Y desde que la sentencia se hizo firme abrieron una cuenta bancaria para que los otros vecinos les ayudaran, ¿no? Y en este sentido, preguntabas antes, sí que Villaconejos ha sido un poco Fuenteovejuna. Porque consiguieron mucho dinero de los vecinos, porque, claro, algunos, unos 200 más, podrían ser uno de los 10, que es, ¿no? Bueno, en mayo pasado organizaron un torneo de fútbol para recaudar dinero y fue una decisión un poco discutible porque hicieron jugar por esta causa a chavales, a infantiles y a benjamines del pueblo y otros pueblos cercanos. Uno de los 10 condenados, Elidoro Gil, hizo incluso el saque de honor. Rifaron jamones, rifaron canarios entre el público, se hizo un concurso de recortes taurinos en la Plaza de Toros del pueblo, recibieron la ayuda de cofradías católicas del pueblo, incluso un gimnasio... Atención, cofradías católicas del pueblo, yo subrayo, E incluso un gimnasio montó unas masterclass de spinning para recaudar fondos para ellos, ¿no? Lo cierto es que lograron recaudar entre todo esto 7.000 euros para ayudar a pagar la condena. ¿Se imaginan? 7.000 euros, pero con eso no pueden ni empezar.
pueden acabar en la cárcel esos vecinos. Sí, la semana pasada nos contaban que habían negociado, habían conseguido una rebaja, ¿no? Que el Calvo y que su familia habían aceptado, digamos, perdonarles 100.000 euros y además que pagaran a plazos. Así que ahora solo le deben a la familia del Calvo 333.000 euros. El problema es que el primer plazo, 80.000 euros, tenían que entregarlo hoy. Tenían que entregarlo hoy como fecha límite. Hoy era límite. fecha límite. Y no lo van a poder hacer, no lo van a pagar. Solo habían reunido unos 35.000 euros. La ironía ahora es que su futuro va a depender de la voluntad del Calvo. Y esta vez no por miedo, no por pánico al Calvo, sino con todas las de la ley, ¿no? Ya, y ahora agárrense. Cuando nos cuente Manu o Luis dónde está el Calvo y su familia. Porque no volvieron a Villaconejos. No, el Calvo recuperó su libertad en mayo del año 2007. Atención. Y se marchó con su mujer y sus 3 hijos a un pueblo de Toledo, el Casar de Escalona. Y allí, nada más instalarse, apenas unos días después, atracó una joyería y mató al dueño de esa joyería. Fue detenido y ahora está condenado a 20 años de prisión. O sea, llega a Casar de Escalona en Toledo, se instala, atraca una joyería y mata al dueño. Eso es lo primero que hizo al llegar, sí. Nada más llegar. 20 años de cárcel que está cumpliendo ahora. Bueno, es uno de esas crónicas negras que te dejan muy mal cuerpo. Sí, no hay respuesta, ¿verdad? No, porque te colocan en una tesitura muy... tesitura moral, de decisión moral, ¿no? Te enfrentas a algo así, no puedes estar nunca a favor de un linchamiento. Pero por otra parte, piensas... Sí, un tipo que... 400.000, ¿no? Una persona, digamos, de la catadura. Eso es. Entonces, claro, te remueve todo por dentro y uno ha de mantener fiel sus principios, digamos. Pero por otra parte, este señor un poco más tarde mata a alguien. Otra vez, ¿no? Bueno, es que algo falló, evidentemente algo falló en el sistema si no es capaz de... Claro, si puede es decir, falla la previa. Una persona no puede intimidar a todo un pueblo. Eso es. No pueden vivir 4.000 o 3.000 personas intimidadas por un individuo de esta calaña, ¿no? Por eso que ahí se mezclan muchas cosas, pero bueno, tal cual se lo hemos contado a los oyentes, seguro que ellos mismos en casa o en el coche, donde estén, también le andarán dando vueltas. Hasta la semana que viene. Un beso. Luego. Un beso.